has presentado tu trabajo a un congreso y has sido aceptado para una comunicación oral. Esto es fantástico, pero ahora tienes que enfrentarte a la realización de tu presentación y esto no siempre es un trabajo fácil. Mi nombre es Begoña y hoy voy a enseñarte algunos trucos para que tu presentación sea realmente impactante. En primer lugar, quiero aclararte que cuando en este vídeo hago referencia a las presentaciones, me estoy refiriendo a lo que todos tenemos en mente cuando hablamos de una presentación, que es un archivo de PowerPoint o de, pues cualquier otro software para apoyo visual que podamos utilizar, aunque el más habitual es PowerPoint. Pero presentación es un concepto mucho más amplio. Presentación incluye tanto tu exposición oral como el apoyo visual que vas a utilizar. A lo largo de este vídeo hablaré de presentación refiriéndome exclusivamente al apoyo visual para que nos entendamos, pero quiero que tengas en la cabeza este concepto un poquito más amplio. Y hoy vamos a intentar que realices una presentación que sea eficaz y elegante y no como esas que estamos acostumbrados a ver con unas listas de viñetas rellenas de texto interminable que no solamente no atraen a tu audiencia, sino que les distraen y, lo que es peor, les aburren soberanamente. No sé si habrás oído hablar del concepto de muerte por PowerPoint. Dirás, ¿qué es esto de muerte por PowerPoint? Verás, cada día se realizan en el mundo más de 30 millones de presentaciones en PowerPoint. Hasta tal punto esta herramienta se ha convertido en popular que ya no concebimos una exposición oral si no va acompañada de un apoyo visual con la herramienta de PowerPoint. Pero al mismo tiempo todos hemos asistido a esas presentaciones aburridísimas, llenas de texto, donde el orador nos va leyendo cada palabra y que realmente lo que estamos deseando es que terminen para poder acabar cuanto antes con este tormento. Tan importante es este concepto de muerte por PowerPoint que hay ya movimientos populares en contra de esta herramienta, en contra de PowerPoint. ¿Y por qué? Me dirás, pues porque se les acusa de terribles crímenes. Se acusa a PowerPoint de ser el responsable de que estas presentaciones tan aburridas causen la muerte de la audiencia por aburrimiento puro y duro. Hasta tal punto hay un movimiento en contra de PowerPoint que, aunque no te lo creas, en Suiza se ha creado un partido político anti-PowerPoint. Y te puedes estar preguntando, ¿y por qué hay tantas personas que están en contra del pobre PowerPoint? Pues porque se le acusa, como te he dicho antes, de crímenes contra la humanidad. Se acusa al pobre PowerPoint de ser el responsable de esas diapositivas repletas de texto que nos aburren soberanamente y no nos aportan nada. Se le acusa de ser el responsable de que los oradores estén todo el tiempo leyendo sus propias diapositivas en lugar de estar comunicándose con el público. Se le acusa, por ejemplo, de ser el responsable de permitir la creación de listas de viñetas interminables, infumables, repletas de texto, que son capaces de dormir a sujetos que llevan 27 años de insomnio intratable. También se le acusa de permitir que se creen animaciones que nos marean, que nos distraen, que son burdas y que no aportan nada a la presentación oral. En definitiva, se le acusa de no aportar nada en cuanto a apoyo visual, de aburrirnos y de hacernos perder el tiempo soberanamente. Y claro, tú dirás, ¿y qué culpa tiene el pobrecito de PowerPoint? Y efectivamente tienes razón, PowerPoint no es más que una aplicación informática. No va a hacer nada que tú no le mandes. El responsable del resultado no es PowerPoint. El responsable del resultado eres tú. Es lo mismo que si dijéramos que los bolígrafos son los responsables de las faltas de ortografía que hay por el mundo. Sería una afirmación bastante absurda, ¿verdad? Pues fíjate que hasta este punto es importante esta corriente en contra de PowerPoint, que incluso la NASA acusa a PowerPoint de ser el responsable de la muerte de 7 astronautas. Me dirás, si esto cómo es posible. El 1 de febrero del año 2003 se produjo un accidente en el transbordador espacial STS-107
que con 7 tripulantes a bordo, que al realizar la reentrada en la atmósfera terrestre, cuando ya venía de vuelta de la misión, se desintegró con estos 7 tripulantes a bordo que evidentemente fallecieron instantáneamente. ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, pues en un principio el lanzamiento del transbordador fue todo un éxito. El transbordador iba a estar durante 16 días en el espacio y la tripulación iba a realizar 80 experimentos diferentes. Pero tan solo 24 horas después del lanzamiento de la misión, la NASA se dio cuenta de que algo no iba bien. Durante el lanzamiento de la misión, un trozo de la espuma aislante del tanque de combustible externo se desprendió y chocó contra el ala izquierda del transbordador, que está formada por una serie de baldosas, y produjo daños a este nivel del casco. Esto no era la primera vez que ocurría. Ya durante las pruebas que se habían hecho en varias ocasiones se habían desprendido trozos de esta espuma aislante. El problema es que el trozo que se había desprendido esta vez era mucho mayor y había causado daños en el escudo térmico. Entonces los ingenieros de la NASA se reunieron para analizar esta situación de crisis y ver qué posibilidades había. Y entonces plantearon 3 posibilidades diferentes. La primera, pues que los astronautas salgan de la nave, se den un paseíto espacial y vayan a ver qué daños han causado en el casco. Y de esta manera, como tenemos más información, podemos pues encontrar una solución más objetiva para este problema. Segunda posibilidad, vamos a dejar el transbordador ahí, mandamos un nuevo transbordador para recoger a la tripulación y este que está estropeado pues lo dejamos en el espacio como basura espacial. Y tercera posibilidad es, bueno, vamos a arriesgarnos, puesto que hemos hecho pruebas que indican que el escudo térmico puede aguantar bien, y vamos a arriesgarnos y vamos a ordenar la reentrada con los 7 tripulantes a bordo y a ver qué pasa. Pues bien, los ingenieros de la NASA se reúnen para analizar estas 3 posibilidades e intentar encontrar la mejor y la más segura, y emiten un informe. Deciden emitir un informe en forma de presentación de PowerPoint con 28 diapositivas. En estas conclusiones a las que ellos habían llegado hay un detalle importante, y es que durante los test, durante las pruebas que se hicieron para ver si esas baldosas de las alas eran suficientemente resistentes al impacto de la espuma aislante, estas pruebas se habían hecho con trozos de espuma que eran solamente 600 veces más pequeño que el trozo que se había desprendido en el espacio. Bien, y para ilustrar este pequeño detalle, los ingenieros de la NASA presentaron esta diapositiva. Vamos a traducirla para que la podamos entender mejor. Lo primero que podemos ver en esta diapositiva es que el título, pues la verdad es que no me indica el peligro que tiene la tercera alternativa. Por otra parte, está muy llena de texto. El texto, bueno, sí, tiene jerarquías, pero es muy confuso y no somos capaces de distinguir bien qué es lo más importante y qué es lo accesorio en esta información. Y además está utilizando pues palabras que son muy relativas, ¿no? Que no son objetivas, no me dan una idea de la importancia de las conclusiones. Y además, esta última conclusión, o sea, que el trozo de espuma es muchísimo mayor que los test que yo he realizado en tierra, esto lo explican en las 2 últimas frases y en una letra muy pequeñita. Pues bien, con este informe de los ingenieros de la NASA en forma de presentación de PowerPoint, los mandamases tuvieron que tomar una decisión. Y la decisión que tomaron es que no había peligro y que por lo tanto había que reordenar la entrada de la nave a la atmósfera terrestre. Y bueno, pues ya sabemos todos qué es lo que ocurrió. Y bueno, algunas personas pueden pensar que efectivamente Power es un programa que ya está muy desfasado y que existen en la actualidad otros software más modernitos, tipo Prezi, tipo Adobe, tipo Canva, y que me van a permitir mejores diseños, mejores efectos, etcétera, etcétera. Bien, si esta es tu opinión, no hay ningún problema, utilízalos, pero permíteme que te diga que yo no estoy de acuerdo con esta afirmación. Yo creo que el problema que tenemos con PowerPoint es que no nos hemos tomado la molestia
de conocer al pobre PowerPoint a fondo, y realmente es un software que tiene muchísimas posibilidades. Prácticamente cualquier cosa que pretendas hacer con otro tipo de software, tipo Prezi, lo podemos hacer con PowerPoint. Después vamos a ir al ordenador, a lo largo de este vídeo vamos a ir al ordenador un par de veces para poder demostrarte estas afirmaciones que estoy haciendo. Por ejemplo, si hablamos de animaciones y transiciones, que son el efecto típico de las presentaciones en Prezi, ¿no? Este efecto zoom de acercamiento de la pantalla. Esto mismo lo puedes hacer con PowerPoint. Es cierto que PowerPoint me permite animaciones muy mareantes, muy burdas. Incluso yo he asistido a presentaciones en las que el orador ha querido introducir tantas animaciones. A veces pensamos que introducir muchas animaciones hace que nuestra presentación sea más dinámica, porque hay ahí cacharritos moviéndose por la pantalla, pero a veces incluimos tantas animaciones que además no sirven para nada porque no tienen un objetivo y que lo que hace es que el orador pierda el control. Yo esto lo he visto algunas veces, el orador apretando el botón, ¿verdad?, para intentar pasar la diapositiva y que aparezca el texto, y van apareciendo muñequitos moviéndose en la pantalla y llega un momento en que pierde totalmente el control de su presentación. Esto lo tenemos que evitar, pero PowerPoint nos permite introducir efectos de transiciones e introducir efectos de animaciones que pueden ser muy atractivos. Esta presentación se ha realizado con PowerPoint imitando los efectos de las presentaciones de Prezi. Como puedes ver, los efectos de transición entre diapositivas son muy parecidos, por no decir que son prácticamente iguales que los efectos de Prezi. En esta otra presentación hemos aplicado unos efectos de animación de tal forma que parece que el viento mueve las hojas y nos trae el título de la diapositiva. También está realizado con PowerPoint. Y la ventaja que tiene PowerPoint sobre otros software de creación de presentaciones es precisamente su popularidad, su universalidad. PowerPoint lo vas a tener disponible en cualquier equipo informático que vayas a utilizar para presentar. Vas a ir a un congreso, vas a ir a cualquier evento y vas a utilizar un equipo informático que está prestado, que es de esa propia sala. Las probabilidades de que ese equipo informático tenga cargado PowerPoint son del 100%. Todo el mundo tiene PowerPoint en su software. También me puedes decir, bueno, esto no pasa absolutamente nada porque hay software para elaborar presentaciones que yo trabajo en la nube. Lo único que tengo que hacer es abrir mi sesión, buscar mi presentación y proyectarla. No necesito tener ningún programa descargado, y esto es cierto. Pero fíjate, lo que vas a necesitar es que en la sala donde tú vas a realizar tu presentación haya una conexión a internet, y además que sea una conexión estable que te permita descargarte tu archivo y proyectarlo sin ningún tipo de problema. Y esto, pues desgraciadamente, no siempre va a ocurrir. Sin embargo, con PowerPoint puedes trabajar sin necesidad de estar en línea, con un archivo descargado que tú te vas a llevar, por ejemplo, en un USB, y nunca vas a tener problemas con la conectividad a internet, a no ser que quieras introducir algún vídeo en línea o algún elemento especial en tu presentación. Lo que tenemos que tener en cuenta es que PowerPoint es una aplicación que está diseñada para presentar y no para otra cosa. PowerPoint no es una presentación para tomar apuntes. Esto se está haciendo últimamente muy popular, ¿no?, sobre todo entre alumnos universitarios, que piden al profesor el PowerPoint, la presentación que ha utilizado de PowerPoint en sus exposiciones, para que sustituya los apuntes. Y esto es un error, porque PowerPoint no es una aplicación para tomar apuntes. Tampoco es una aplicación para leer un texto amplio, porque PowerPoint no es un documento de lectura. Es lo que es: un apoyo visual para tus presentaciones orales. Lo que vamos a hacer hoy es revisar algunos trucos para que tu presentación sea impactante, sea estética y que sea eficaz. Y cuando hablo de una presentación eficaz, ¿a qué me estoy refiriendo? Una presentación eficaz es aquella que cumple con su objetivo. Por lo tanto, lo primero que tenemos que saber es cuál es tu objetivo. Imagínate que tienes que presentar un protocolo en un evento. Bien, ¿cuál es tu objetivo cuando presentas este protocolo? ¿Qué es lo que pretendes? Puedes pretender, por ejemplo, que resaltar la importancia de que en todas las unidades de urgencia hospitalaria, por ejemplo, exista un protocolo de estas características. O puede ser que tu objetivo sea demostrarme
que tu protocolo es mejor que el mío y que por lo tanto debería cambiarlo. Tengo que tener muy claro cuál es mi objetivo, porque toda mi presentación va a girar en torno a ese objetivo. Pero 1, no 7, porque ya de entrada te digo que si te planteas muchos objetivos, esto no va a funcionar. Todos hemos tenido la experiencia de asistir a una presentación en la que sale el orador, enciende su pantalla y aparece ahí una diapositiva toda plagada de texto. Y entonces el orador se vuelve hacia la diapositiva y nos va a ir leyendo cada letra, cada palabra, cada frase hasta el final. Bueno, pues esto es lo mejor que puedes hacer si quieres matar a tu audiencia por PowerPoint. Si además tu discurso es monótono, en un solo tono, sin énfasis y muy bajito, muerte garantizada. Fíjate que claro que podemos utilizar texto. Me vas a decir, hombre, un poquito de texto a mí me viene bien, pero ten en cuenta que las presentaciones están hechas para ayudar a tu audiencia, no para ayudarte a ti. ¿Qué quiero decir con esto? Una presentación de PowerPoint no es para que tú pongas ahí el texto, para que tú te acuerdes de lo que tienes que decir. Porque si diseñas tu presentación de esta manera, vas a acabar en el escenario que acabamos de describir. Vas a terminar vuelto de espaldas a la audiencia, leyendo tu PowerPoint para poder acordarte de lo que tienes que decir. Y no se trata de eso, se trata de que tú te comuniques con la audiencia. Por lo tanto, esto es lo primero que tenemos que tener claro. Las presentaciones las voy a hacer para ayudar a mi público a entender lo que yo le estoy contando, para ayudar a mi público a recordar mejor lo que yo estoy contando, no para ayudarme a mí. Pero aún así yo sé que me vas a decir, bueno, un poquito de texto, de acuerdo, un poquito de texto. Vamos a hablar un poco de texto. Lo primero que tienes que tener en cuenta es el tipo de tipología de letra que vas a utilizar. Generalmente, esto ya lo hablamos un poco cuando hablamos de los póster, pero te lo vuelvo a repetir, vamos a utilizar tipologías sencillas. Hay tipos de letras que funcionan mejor con los títulos y tipos de letras que funcionan mejor con los párrafos, y yo las puedo combinar, por supuesto que sí, pero no voy a pasarme, es decir, no más de 2 o 3 tipos de letras diferentes por diapositiva. Y lo que es muy importante es que el tamaño de la letra sea adecuado. Fíjate, es muy frecuente también en algunas presentaciones oír al orador que nos pone una diapositiva de texto y de repente dice, bueno, yo ya sé que probablemente los de la última fila no lo están viendo. Mal. Tu diapositiva tiene que ser legible desde cualquier punto de la sala, porque si los de las filas de atrás no van a poder leer tu diapositiva, ¿para qué estás proyectando el texto? No tiene sentido. En cuanto al diseño de la letra, siempre es aconsejable utilizar tipologías sans serif. Recuerda, estas tipologías son esas que no tienen volutas, que no tienen muchos adornos, son tipologías muy rectas y por lo tanto son más fácilmente legibles. Y en cuanto a las tipologías de tipo script, estas que imitan pues escritura manuscrita, bueno, pues yo sé que a veces parece como muy divertido, pero realmente son tipologías que tienen poca legibilidad. ¿Puedes utilizarlas? Por supuesto que sí, puedes utilizarlas como elemento gráfico. Por ejemplo, si en un momento determinado tú quieres imitar una firma manuscrita, pero va a funcionar como un elemento gráfico, muy bien, va a funcionar como elemento de texto bastante mal. Y con respecto al texto no te voy a hablar más, porque es que no quiero que introduzcas mucho texto en tus diapositivas. Por lo tanto, vamos a pasar a otro punto rápidamente. Y entonces lo que vamos a hacer ahora es pasar a hablar del diseño y del estilo de tu presentación. Y en cuanto al diseño, seguramente me vas a decir, bueno, esto está chupado, porque si yo utilizo PowerPoint, PowerPoint tiene un montón de plantillas prediseñadas, puedo elegir alguna y me va a ir orientando en mi presentación. Y esto es cierto. Puedes utilizar una plantilla prediseñada de PowerPoint, de la misma manera que la puedes utilizar de Canva, de Prezi, de lo que tú quieras. El problema es que las plantillas prediseñadas, y especialmente si hablamos de PowerPoint, inducen a introducir listas de texto, diapositivas con mucho texto. Es verdad que no me obliga a hacerlo, yo las puedo modificar, pero sí que me lleva un poco a ese tipo de presentaciones. Y otro problema que yo encuentro con estas prediseñadas es que muchas veces pues no se van a ajustar a mi presentación. A lo mejor no voy a ser capaz de encontrar una plantilla prediseñada que se ajuste exactamente al diseño que yo necesito para el tema que estoy presentando. Yo mi consejo es que seas un poco más creativo. ¿Por qué no intentas empezar con una diapositiva en blanco y después
a medida que vayas realizando tu diseño, tú vas a ir añadiendo los elementos que vayas necesitando y que realmente peguen, casen con esa presentación que tú estás haciendo con ese tema en concreto. Y en cuanto al estilo, bueno, pues el estilo de la presentación va a depender un poco de lo que estés presentando. No es lo mismo una presentación pues de tipo comercial, por ejemplo, para vender un producto, una presentación pues para, yo qué sé, presentar un proyecto educativo en una universidad, por ejemplo, donde puedo utilizar a lo mejor un fondo que asemeje una pizarra con unas letras blancas que parezcan la tiza, o una presentación científica, como es nuestro caso, en la que el estilo tiene que ser más formal. Y fíjate, te digo que el estilo tiene que ser más formal, pero esto no quiere decir que todas las presentaciones científicas tengan que ser iguales, que es lo que estamos acostumbrados a ver en los distintos eventos. Que sea un estilo formal no quiere decir que tenga que tener fondo blanco, letras negras, solamente gráficos de secciones y poco más. Esto no es así. Puedo introducir ilustraciones, puedo introducir elementos gráficos, simplemente tengo que conseguir que mi estilo sea un poco más formal. Un consejo que te quiero dar ya desde ahora es que ahora mismo que estamos empezando con nuestra presentación y eligiendo el diseño y el estilo, elijas la paleta de colores, porque después te va a ser mucho más fácil trabajar. Si tú eliges un color determinado y no lo tienes guardado en una paleta de colores, si hay otro elemento en otra diapositiva que necesitas que tenga el mismo color, a veces resulta muy difícil volver a encontrarlo. Elaborando una paleta de colores armónica, vas a trabajar con mucha seguridad en el color. Y me dirás, claro, estoy yo para paletas armónicas y para elegir colores. O sea, me levanto por la mañana y no soy capaz de combinar la camisa con los zapatos como para hacer una paleta de colores para unas diapositivas, lo veo imposible. Bueno, no pasa nada, hay soluciones para todo. Existen aplicaciones que te van a permitir seleccionar y personalizar tu paleta de colores. No vamos a contarlas en este vídeo porque no quiero que se haga demasiado largo, pero editaremos un vídeo donde te vamos a explicar paso a paso cómo puedes crear tu propia paleta de color personalizada. Bueno, y quizá estés pensando, fenomenal, ya he resuelto el problema de los colores, pero es que ahora me tengo que poner con el diseño de la presentación y yo la verdad es que no soy muy creativo. Entonces, ¿no tendrás por ahí algún truquito que yo pueda utilizar para que mis diseños sean por lo menos aceptables? Bueno, pues déjame que te diga dos cosas. La primera es que probablemente eres bastante más creativo de lo que crees. Todo es ponerse, la creatividad también se trabaja. Y lo segundo que quiero decirte es que tengo una buena noticia para ti. Sí, efectivamente, existen trucos que te van a ayudar a que tus diseños sean más equilibrados y sean más armónicos y que por supuesto que los puedes utilizar. Pero recuerda siempre que las normas están hechas para saltárselas y que a veces los diseños más impactantes, más creativos son precisamente los que se han saltado alguna de estas normas. Vamos a empezar por una de ellas, por ejemplo, que es el principio de la superioridad de las imágenes. Y me dirás, ¿y esto qué es? Pues esto es algo que estás acostumbrado a utilizar diariamente y que probablemente muchas veces has utilizado la frase aquella de más vale una imagen que 100 palabras, ¿verdad? Bueno, pues también te digo yo que vale más una imagen que una lista de viñetas repletas de texto. Fíjate, este principio lo que me dice es que siempre que pueda sustituir texto por una imagen, por un elemento gráfico, lo voy a hacer, porque mi cerebro va a procesar muchísimo mejor estas imágenes que los elementos de texto. Lo único que tengo que tener en cuenta es que cuando utilice una imagen voy a tener que buscar un buen encuadre. Y yo ya estoy escuchando por detrás. Bueno, sí, encuadre. O sea, ¿qué me estás contando? Bueno, pues también hay algunos trucos para conseguir que tus diapositivas tengan un buen encuadre. Hay un truco, por ejemplo, que utilizan los fotógrafos y los cineastas para encuadrar los elementos de sus fotografías y de sus fotogramas, que es la regla de los tercios. ¿Y esto en qué consiste? Vamos al ordenador y te lo enseño. Para aplicar la regla de los tercios voy a iniciar con una presentación en PowerPoint en blanco. Y fijaros, lo primero que voy a hacer, voy a bajar un poquito el tamaño para que podáis ver mejor toda la pantalla. Lo que he hecho ha sido dividir mi diapositiva en 9 trozos
más o menos iguales. Tampoco hace falta que sea milimétrico, que más o menos sean iguales. ¿Esto cómo lo he hecho? Fijaros, si me voy aquí a la pestaña de vista, ¿veis? Vengo aquí a vista y me voy a encontrar aquí estas herramientas. Si yo le doy a guías, me van a aparecer estas líneas que yo las puedo mover, ¿eh? Puedo, pues por ejemplo, crear otra línea vertical, o puedo, poniéndome sobre ella y dando en el botón derecho, puedo pues eliminar una guía. Para poder hacer estas 6 partes iguales podemos ayudarnos de las líneas de cuadrícula. ¿Veis? De esta manera, bueno, pues me puedo orientar más o menos de dónde tienen que estar mis líneas guía, pero realmente da igual porque no tiene que ser milimétrico, que a simple vista veamos que los 9 trozos son más o menos iguales. Puedes estarte preguntando, bueno, y cuando yo ponga estas líneas guía a la hora de presentar mi diapositiva se van a ver. Pues no, mira, cuando tú pones tus líneas guías y después presentas la diapositiva, esas líneas guía van a desaparecer. ¿En qué consiste, una vez que tengo mi diapositiva con estas líneas, en qué consiste la regla de los tercios? Pues fíjate, la regla de los tercios lo que me dice es que aquí se me van a crear 4 puntos de intersección. Si yo coloco un elemento visual en alguno de estos 4 puntos, inmediatamente eso va a crear una buena composición y una armonía en mi fotografía. Vamos a verlo con un ejemplo. Aquí vamos a insertar esta imagen dentro de mi diapositiva. Bien, y entonces la voy a tener que agrandar, como ves, y voy a intentar que mi señal de tráfico coincida con uno de esos 4 puntos. Aquí la tengo. Ves que la voy a tener que agrandar un poquito más porque por aquí me va a quedar diapositiva en blanco. No pasa nada, la agrando un poquito más y vuelvo a hacerlo coincidir, y así hasta que consiga, bueno, pues un encuadre perfecto. Ahí lo tengo. Bien, si yo ahora presento mi diapositiva, vas a ver cómo el encuadre es absolutamente perfecto y la sensación que da es de una gran armonía. Pero no solamente puedo utilizar las líneas guía de esta manera, sino que también puedo utilizar, por ejemplo, mis líneas guías horizontales. ¿Para qué? Para crear una sensación de anchura. Fíjate, esta fotografía que yo voy a insertar en mi diapositiva es una fotografía muy alargada, pero yo le quiero dar la sensación de que es muy ancha. La voy a tener que agrandar bastante, voy a bajar el zoom para que lo podamos ver bien, porque es una fotografía muy pequeña, entonces para que me dé todo el ancho, ¿verdad? La voy a tener pues que agrandar bastante, y ahora lo que voy a hacer es que la voy a ajustar de tal manera que la línea del horizonte, esta línea que junta el cielo con el agua, coincida con una de mis líneas guías verticales. Y ahora voy a presentar la diapositiva. Fíjate qué efecto más bonito, incluso me queda un área blanca donde yo podría introducir algo de texto. No solamente puedo utilizar las líneas horizontales, también puedo utilizar las líneas verticales para crear un efecto de profundidad. Voy a agrandar un poco, voy a dar un poco al zoom y vamos a insertar esta fotografía en esta diapositiva. La vamos a agrandar nuevamente de forma simétrica y de tal manera que, fíjate, la pasarela me quede entre mis líneas guía verticales, pero todavía a esto le puedo dar una vuelta más de tuerca, y es que como tengo aquí el horizonte, puedo subir mi fotografía de tal manera que el horizonte coincida con esa línea guía. Aquí voy a tener que agrandar la diapositiva un poquito más porque ves que me queda aquí pues una parte blanca. Bueno, pues agrando un poquito más la foto y si es necesario la vuelvo a ajustar. Vamos a ver cómo quedaría el efecto. Como ves, el efecto es espectacular, el efecto del encuadre es perfecto. Tú puedes decir, bueno, pues esto está fenomenal, ya lo que tengo que hacer es utilizar imágenes, porque ya veo que las imágenes resultan muy visuales y dan mucho atractivo. Pues aquí tengo yo mi diapositiva, voy a utilizar una bonita fotografía con un texto pequeñito y con esto ya lo tengo todo hecho. Pero fíjate, esta diapositiva, pues la verdad es que tiene algunos puntos que podrían mejorar. En primer lugar, la imagen está
como si la hubiéramos tirado ahí, y ahí donde cae no está integrada con la diapositiva, y esto hace un efecto feo. Pero claro, me dirás, si hago una imagen muy grande que ocupa toda la diapositiva, me queda muy poquito espacio para escribir y yo necesito poner un texto un poquito más largo. Bueno, pues en ese caso yo lo que te recomiendo es que recurras a los recortes. Por ejemplo, podemos hacer un recorte de este tipo, que es un recorte en negativo, pues aplicando una forma bonita y haciendo un recorte de tal manera que eliminamos una parte de la fotografía y ahí podemos escribir nuestro texto. Vale, voy a dejar de presentar para que veas que esta forma, a ver si soy capaz de cogerla. No soy capaz de cogerla, pero bueno, esta forma yo, ves, me la podría llevar pues a otro sitio. Lo que he hecho ha sido un recorte, es decir, podría haber hecho este recorte en otro lado de la fotografía y después lo único que he hecho ha sido insertar mi texto. O puedo hacerlo al contrario, hacer un recorte positivo, de tal manera que se vea la parte de la fotografía que a mí más me interese, con una forma bonita, con una forma original, y el resto de la diapositiva quedaría disponible para que yo pudiera añadir algún elemento de texto. Esta manera de integrar las fotografías o las ilustraciones, cualquier tipo de ilustración, cuando yo necesito introducir un texto más largo, es mucho más estética que simplemente lanzar ahí una fotografía al vacío. Aquí tenemos otro ejemplo de una diapositiva típica que podemos ver pues en presentaciones de un evento científico. En este caso, el autor lo que nos está diciendo es que los fumadores pasivos tienen un riesgo muchísimo más alto que los no fumadores de padecer un infarto agudo de miocardio. Y nos lo expresa, bueno, pues con elementos gráficos, porque él ha oído también hablar a David Phillips de que hay que utilizar poco texto y muchos elementos gráficos, y entonces él ha pensado una fotografía con una persona que fuma y otra que está como fumadora pasiva y un gráfico de quesitos donde yo dé estos porcentajes, y de tal manera que incluso fijaros que ha puesto el color más oscuro para el tema que quiere resaltar. Bien, es cierto que en esta diapositiva hay muy poco texto, pero también es verdad que yo le veo algunas cosas mejorables. Nuevamente, la imagen está tirada en la diapositiva, no está integrada, es como un pegote que aparece ahí. Y el gráfico, bueno, pues todos los valores, el texto les está dando la misma importancia. Lo que yo me tengo que preguntar cuando hago una diapositiva es cuál es el objetivo que yo tengo para presentar esa imagen. En este caso, el autor, el objetivo que tiene es señalarnos que el 30 y tantos % de los fumadores pasivos están en riesgo alto de sufrir un infarto agudo de miocardio. Ese es el mensaje que me quiere mandar. Bien. Hago un inciso, todos estos porcentajes me los he inventado para poder poner un ejemplo con la diapositiva. No les hagáis ni caso porque yo no sé si es un 37, un 33 o un 20. Es decir, no son reales estos porcentajes. Bien, y dicho esto, ¿cómo puedo yo mejorar esta diapositiva? Pues ¿qué te parece si en vez de proyectar eso, proyectamos algo así? Fíjate, aquí la idea queda mucho más clara. Le estoy dando una importancia muy grande a ese 33% de fumadores pasivos. Es verdad que no tiene título, con lo cual necesito al orador que me explique la diapositiva, pero el concepto queda muchísimo más claro. Además, le he aplicado a ese 33% el color que más resalta de todo el gráfico. Los ojos del espectador se van a ese 33%. Es verdad que no tengo una imagen, pero esta diapositiva es más clara que la anterior. Pero todavía, fíjate, le puedo dar una vuelta de tuerca más. ¿Qué te parece si lo presento así? Un fondo oscuro que me va a dar a mí protagonismo como orador y una imagen que ocupa toda la pantalla con un simple 33% escrito encima. Y yo sé que alguno de vosotros estaréis pensando, bueno, pues esta diapositiva, vale, está chula, pero claro, aquí si yo esto lo proyecto, el espectador no va a saber lo que esto significa a no ser que yo se lo cuente. Efectivamente, ese es el truco, de eso se trata. Este tipo de diapositivas con el fondo oscuro y que necesitan una explicación son las que van a dar protagonismo a tu exposición oral, y estas son las que verdaderamente sirven como apoyo visual.
Yo no necesito contarlo todo en una diapositiva. Si yo tengo que contar todo en una diapositiva, entonces ¿para qué nos estamos reuniendo? ¿Para qué estamos yendo a esta sala? ¿Y para qué estamos perdiendo el tiempo? En ese caso, oye, mándales un PDF y con esto hubiéramos terminado. No, es que el foco tienes que ser tú. Y la diapositiva simplemente es el apoyo visual que tú vas a utilizar para darle interés y para darle dinamismo a tu exposición. Muchas veces podemos pensar que si utilizamos imágenes de este tipo, bueno, pues que vamos a poder introducir demasiado poco texto. Es cierto que no toda tu presentación tiene que ser de este tipo, esto estamos de acuerdo, pero también es un error pensar que las imágenes no nos permiten determinados juegos. Hay imágenes que tienen mucho espacio en blanco, mucho vacío, que yo puedo pues complementar con algún texto, por ejemplo, algo así. Esa es una imagen muy bonita, muy característica de lo que parece que quiere expresar el autor, que es pues la importancia que tiene el síndrome de Burnout en el personal sanitario. Pero sin embargo yo aquí también voy a poner un pero a esta diapositiva, y es que efectivamente utiliza una imagen a pantalla completa, con lo cual está bien integrada, pero hay demasiado texto. El texto está asfixiando la imagen, prácticamente la está ejecutando. Hay que dejar que las imágenes respiren. ¿Qué te parece si en lugar de utilizar este patrón, utilizamos este otro? Eliminamos el texto superfluo y todo lo que no aparezca escrito en la diapositiva lo cuentas tú. De esta manera, nuevamente, tu presentación es más atractiva visualmente y tú te conviertes en el centro de atención de toda la presentación. Y por último, acuérdate siempre, por favor, de aquello que nos decía David Phillips, de que es solamente un concepto por diapositiva. Y yo también sé que algunos van a decir, ¿cómo que un solo concepto por diapositiva? Si resulta que en muchos eventos me limitan el número de diapositivas, si yo puedo poner muy poquitas, pocas cosas voy a poder contar. Efectivamente, muchos eventos intentan que los oradores reduzcan el número de diapositivas. El nuestro, por ejemplo, los congresos de la CUE indican que no más de 7 diapositivas por presentación de comunicación oral. ¿Pero esto por qué es? Pues porque nosotros ya sabemos que la mayor parte de los oradores van a tener diapositivas rellenas de texto que se van a dedicar a leerlas y que por lo tanto van a necesitar como mínimo 1 minuto por diapositiva. Si yo quiero que la exposición dure 10 minutos, se las limito a 7, 8 para asegurarme de que no se van a pasar de tiempo y que el moderador no va a tener que cortarles. Pero si tú vas a hacer una diapositiva por idea y las vas a pasar como si fueran una especie de fotogramas o te vas a entretener más de 3, 4 segundos por fotografía, pon todas las que quieras. De hecho, ese efecto de pasar diapositivas como si fueran fotogramas es un efecto que queda muy espectacular, queda muy bonito y la organización no va a tener absolutamente ningún problema con el número de diapositivas que tú lleves en tu presentación. El problema no es el número de diapositivas, el problema es el tiempo de la exposición de tu trabajo y eso sí que lo tienes que respetar. Espero que toda esta información te haya sido de utilidad. Si es así, compártela con aquellas personas que consideres que pueden aprovecharla. Y si te gusta el contenido de nuestro canal, no te olvides de suscribirte y dar clic en la campanita para que YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Nos vemos pronto.